responsable y gradual, una vez revisada por SINAGER, se determinó su implementación. Por tanto, se autoriza al comercio y empresas en general para que a partir del miércoles 29 de julio puedan reanudar sus actividades y negocios de acuerdo con el porcentaje de fuerza laboral, conforme a la región autorizada, utilizando los protocolos de bioseguridad aprobados por la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, que se encuentran en el portal www.gov.hn. De acuerdo con las estadísticas de contagios, se dividió el país a través de 3 regiones para la apertura responsable y gradual, el cual se detalla en el siguiente cuadro que en este momento le estamos mostrando. Pero para ello, para aclarar todos estos puntos de vista en este comunicado aprobado en el Consejo de Ministros, inmediatamente contactamos con el ministro de la Presidencia, el señor Eval Díaz, con quien abordaremos este tema en relación a este comunicado que ya se autorizó, Cecia Raquel, para que la apertura pueda pasar a la fase 1. Tenemos a don Eval Díaz, a quien saludamos, vemos y escuchamos en este momento. Y bueno, ya fue aprobado, señor ministro. Es un placer saludarle. Buenas noches. Para que el pueblo hondureño entienda cuál es este nuevo mecanismo o cómo va a ser esta apertura que el día de mañana ya fue aprobada por el Consejo de Ministros. Si usted nos puede explicar puntualmente, para que el pueblo hondureño no se confunda, cómo es esta apertura las económica. 3 regiones que se ha dividido. Correcto, porque hay mucha confusión y muchos creen que podrán salir el día de mañana. Señor ministro Eval, muy buenas noches. Sí, muy buenas noches, es un gusto saludarlos. Bueno, justamente por eso hubo bastante trabajo para sacar un comunicado que no dejase dudas y que fuese bien explicado. Obviamente es largo y algunos tendrán dificultades para comprenderlo, pero en términos bien sencillos, hace algunos días se aprobó justo por la mesa multisectorial un plan de reapertura y se dividió el país en 3 regiones. La región con baja densidad poblacional, que es la región 1, una región con mediana densidad poblacional, que es la región 2, y la otra con alta densidad poblacional, que es la región 3. Por ejemplo, en la región de alta densidad poblacional, que es la 3, ahí está el Distrito Central, ahí está San Pedro Sula, las ciudades más pobladas. Y en la zona 1 están las zonas rurales. Entonces, en aquel momento se acordó que por la baja densidad poblacional, la región 1 puede abrir en la primera etapa con un 60% de los trabajadores en las actividades económicas. En la región 2 se puede abrir con un 40% de los trabajadores, de los colaboradores en las empresas. Y en la región 1, que es básicamente Tegucigalpa, San Pedro Sula y las ciudades que están en esa categoría, pueden abrir con un 20%, porque lo que se está controlando es la cantidad de personas para evitar la propagación del virus. De ahí, ese mismo cuadro sigue vigente, era el que estaba antes, simplemente la vez pasada retrocedimos, hoy volvemos a la etapa 1 y seguimos con la restricción de que las personas pueden salir solamente el día que les toca. El día que lo que la Policía Nacional el domingo describió, la terminación del dígito, ya sea del pasaporte, tarjeta de identidad, carnet de residente, ellos pueden salir en el día que la Policía Nacional indicó, de tal manera que seguimos con un nivel de restricción para evitar la propagación del coronavirus. Y se describió una serie de municipios por departamento, se enunciaron por departamento, que ellos siguen en la fase 0, es decir, ahí sigue el cierre, sigue una restricción de circulación fuerte, porque tenemos altos niveles de contagio, porque tenemos ahí una fuerte presión en los hospitales, porque la letalidad en esos municipios es alta, de tal manera que la letalidad, me refiero a las personas que fallecen con relación a la cantidad de personas contagiadas, de tal manera que la unidad epidemiológica del SINAGER, que es una unidad conformada por médicos y epidemiólogos de alto prestigio que están trabajando y monitoreando cómo se comporta el COVID en el país,
recomendaron al Consejo de Ministros que en estos municipios no era conveniente seguir avanzando con la apertura. De tal manera que se sigue vigilando cómo se comporta la pandemia, los niveles de contagio, la presión sobre los hospitales, la tasa de letalidad, es decir, la cantidad de personas que fallecen. Así que esos son los criterios que se tomaron en cuenta. Así que volvemos otra vez, por ejemplo, el tema del rubro de la construcción, puede volver a reiniciar, y otras actividades que se detuvieron. Un elemento que es novedoso y que se describe allí es que a partir del lunes 3 de agosto, es decir, el próximo lunes, se van a comenzar pilotajes de transporte público. Ya se ha avanzado en eso, ya se ha trabajado mucho con el transporte público, y ahí se ha desarrollado una serie de protocolos en consenso con el transporte público de personas, de tal manera que el lunes se va a iniciar con algunos pilotajes. Sigue cerrado el transporte público, pero se van a hacer unos pilotajes para que posteriormente se vaya analizando cómo paulatinamente se puede ir incorporando. Obviamente, todo esto se va a ir midiendo. Se va a ir viendo la presión en los hospitales, se va a ir viendo la cantidad de contagios, se va a ir viendo la cantidad de la tasa de letalidad. Todos esos son indicadores que nos van mostrando si es prudente avanzar o detenernos. Y al final de cuentas, lo que sí tenemos todos el convencimiento es que estas medidas se pueden ir ampliando. Por ejemplo, la mesa multisectorial sugirió al gobierno ampliar el horario de apertura de 6 a 8 de la noche. Ahorita está de 7 a 5. Vamos a analizarlo, vamos a ver cómo se comporta, y si los indicadores se muestran positivos, entonces vamos a considerar abrir el horario en el día. Y también se propuso abrir sábado y domingo. Bueno, si todos nos portamos bien, porque esto es un tema de todos, si nos portamos bien, si hay disciplina en las empresas, en las personas que salen responsablemente, usan la mascarilla, la distancia social, y mantenemos controlado el coronavirus, entonces seguramente avanzaremos también a sábado y domingo, pero eso depende del comportamiento que tengamos todos. Correcto, pero mientras tanto vamos a mostrar también en pantalla, ministro, porque la gente se pregunta cuáles son los municipios que ya regresan a la fase 1 y cuáles se mantienen en la fase 0. Vamos a mostrarle el cuadro también donde se detalla los municipios que continúan en la fase 0. Para que usted preste atención, solo están abiertos los locales que son de primera necesidad, como supermercados, farmacias y lógicamente los que le hemos estado detallando, gasolineras y estos. Los que se mantienen en la fase 0 son La Ceiba, Tela, en Atlántida, en Colón, Trujillo, Sabá, Tocoa, Bonito Oriental, en Francisco Morazán, Rey Toca, San Buenaventura, Santa Lucía, en Gracias a Dios, Puerto Lempira y Brus Laguna, en Intibucá, La Esperanza y el municipio de Intibucá, en La Paz, San José, Santa María, en Santa Bárbara, Las Vegas y Trinidad, en Lloro y El Progreso. También en la zona sur, Orocuina, Pespire, San Antonio de Flores, en Cortés, Omoa, Pimienta, Potrerillos, en El Paraíso, Dalní y Moroselí, en Ocotepeque y Sinuapa, en Juticalpa también se mantiene la fase 0 en Olancho, y en Valle, Nacaome, Amapala, Langue, San Francisco de Coray y San Lorenzo. Estos son los municipios que siguen en la fase 0. Usted nos decía que continúan en esta etapa por las incidencias tanto de contagios como la tasa de letalidad. Pero a donde está más alto ambas situaciones es en el Distrito Central y en San Pedro Sula, y son las que regresan a la fase 1. ¿Qué factor fue lo que influyó para ello? Mire, en Tegucigalpa, bueno, primero decir que usted lo explica muy bien. Todo el país regresa a la fase 1 a excepción de esos municipios. Yo creo que esa es la manera más fácil de entenderlo. ¿Por qué el Distrito Central, San Pedro Sula y otros municipios grandes? Porque aquí hemos logrado instalar triajes en diferentes lugares de la ciudad, porque hemos logrado que funcionen las brigadas médicas, porque se ha logrado que el mecanismo del 911 esté funcionando a través de telemedicina,
y según los indicadores que nos muestran, se ha bajado la presión en los hospitales. Ese es un elemento. Ahora, yo quiero ser bastante franco en esto, Cecia y amigos de HSH. Si nos hacemos realmente una pregunta, si este era el momento de abrir, definitivamente la respuesta es no. Eso hay que ser bastante franco. Este no era el momento ideal. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que por otro lado, nosotros hemos tenido acceso a los números y el daño en la economía es tan grave que muchas empresas ya desaparecieron, ya murieron, ya no se van a volver a abrir. Otras están en sus últimos momentos, en su última etapa para poder abrir. ¿Y eso qué significa? Pérdida de empleo. Eso significa pérdida de ingresos para las familias hondureñas. Eso significa que las empresas están perdiendo capacidades y se está destruyendo el aparato productivo nacional. El gobierno está perdiendo capacidades para poder seguir enfrentando esta situación. Las municipalidades están perdiendo capacidad, es decir, el país está perdiendo en todos sus ámbitos una fuerte capacidad. Vamos a llegar a un momento, si seguimos con este nivel de restricción, que ya no va a haber para pagar ni siquiera los elementos necesarios para atender la pandemia, porque estamos todos encerrados, está la productividad encerrada. Entonces, lo que hizo la mesa multisectorial fue buscar un equilibrio y decir, bueno, con un mecanismo de educación, de compromiso de los sectores, y por eso se hizo compromiso ahí y se mencionaron cuáles son. Tenemos que salir con cuidado, tenemos que ir con responsabilidad a todos. Esto no es solo tarea de la policía o tarea del gobierno o solo tarea de la empresa privada o los diversos sectores. Esta es responsabilidad de todos. Si nosotros no somos responsables en usar la mascarilla, en salir el día que nos toca, y nosotros irrespetamos las medidas, entonces vamos a provocar que la situación se vuelva más grave y que vengan las medidas de restricción, pero eso va provocando un severo daño, porque las familias están perdiendo capacidad de ingreso y se va perdiendo la capacidad de comprar alimentos. Entonces, Honduras es un país que por su situación económica no puede darse el lujo, no es el lujo, sino no puede hacer lo que hicieron otros países como en Europa, que esperaron hasta que